Hola, amada iglesia, Dios les bendiga, buenos días. Hoy un domingo más donde podemos acudir a nuestro Señor, donde podemos disfrutar de su presencia. Que sea el Señor el día de hoy bendiciendo tu casa, tu negocio, tu trabajo, tu vida. Y que sea el Espíritu de Dios el que impulsa ese aceite que necesita continuamente nuestra vida para avanzar en la vida cristiana. Ese es nuestro deseo. Ese es nuestro anhelo en este tiempo, que el Señor te bendiga. Qué bueno que hoy pueda usted disfrutar con nosotros y que podamos juntos adorar al Señor, que podamos juntos decirle, Señor, este día lo he destinado para ti. Bendecimos a aquellas personas que hoy se están conectando en los canales de la red social de Facebook, de YouTube, pero también quiero pedirle un favor. Comparta este enlace, comparta esta enseñanza, comparte este tiempo con sus familiares o sus amigos. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de nuestro futuro, o el día de hoy vamos a estar hablando lo que dice la Biblia respecto a esa segunda venida de Jesús, a ese segundo momento donde la iglesia está expectante, donde la iglesia está deseosa de poder conocerle y de poder irnos con Él. Él es nuestra esperanza. Estemos viviendo lo que estemos viviendo, siempre será nuestra esperanza y la esperanza de la iglesia de que Jesús prometió que vendría por nosotros una vez más. Después de este momento, yo quiero que usted pueda orar conmigo, que hoy podamos presentarle al Señor este tiempo y seguidamente después de nuestra oración vamos a adorar a nuestro Dios. ¿Le parece? ¿Le parece a usted que está bien que hoy podamos adorar a nuestro Dios, que hoy podamos orarle a Él? Bien. Señor, hoy te doy gracias y quiero bendecir a cada persona que se conecta o que estará en diferido escuchando este mensaje que creo que ha nacido en tu corazón, que creo que utilizas tus medios para poder bendecirnos, para poder hablarnos, para poder mostrarnos tu gran amor y tu misericordia. Amado Señor, yo presento tu palabra, yo presento hoy nuestras vidas como ese propósito de nosotros de poder buscarte y adorar a nuestro Dios, de poder, Señor Jesús, destinar este domingo, un domingo de bendición, para poder decirte, Señor, levantamos nuestras manos para adorarte y para poder bendecirte a ti por lo que tú eres. Tú eres el Señor de mi vida, pero también eres mi Padre en el que yo puedo confiar. En el nombre de Jesús bendecimos este tiempo. Amén y amén. ¿Qué tal si adoramos al Señor en este momento? Sentir
Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. Yo recuerdo que cuando estaba de unos 15 años de edad, más o menos 15, 16, teníamos por costumbre ir a un río que era el río Lomitas, en la ciudad de Pradera. Y en este río había una piedra grande, gigante, que tenía un letrero que decía: Jesucristo viene otra vez. Esas eran las únicas palabras que estaban pintadas en esa piedra gigante. Y cuando hoy, después de muchos años después, comienzo a leer esta escritura, la porción del día de hoy, se me venía a la mente ese episodio. Nosotros íbamos al río en Lomitas a disfrutar, a bañar, a comer, a hacer sancochos, comida, a pasar los días domingos, los festivos con la familia, y era muy divertido realmente ir al río. Pero en un muchacho de 15 años, esas palabras de esa piedra no eran tan evidentes, y más cuando no me habían enseñado acerca de mi futuro y acerca de la venida del Señor. Jesús viene otra vez, solamente vino a hacerse vida en mi corazón después que conozco de Dios, después de que me acerco a Él, después de haber pasado una serie de situaciones, y entonces allí comienza a haber una bendita esperanza por el futuro mío, por el futuro de mi Señor, de que Él venga una vez más. El tema de hoy quiero situarlo en Mateo capítulo 25, y desde allí estaremos leyendo acerca de que Jesús viene otra vez. Es un relato en forma de parábola. Jesús lo que está enseñando o lo que está queriendo hacer aquí es volver diluida la enseñanza para que a través de una parábola sencilla
nosotros podamos entender acerca del fin de los tiempos, que podamos entender de que hay una esperanza para nosotros como cristianos. Y esa esperanza está marcada en la segunda venida del esposo, que es Jesucristo. Dice la palabra de Dios, por favor acompáñeme en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, el versículo 1. La parábola se titula, y es muy conocida en el mundo entero, la parábola de las 10 vírgenes. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Alguien gritó. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, me imagino que comenzaron a tocar la puerta insistentemente. Señor, ábrenos. Mas él respondiendo les dijo: de cierto os digo que no las conozco. Y el versículo 13 dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. En algún momento, pensando en esto, Jesús quería enseñarle una verdad espiritual a sus discípulos. Jesús quería enseñarle una verdad espiritual a ellos, y utilizó esta imagen o esta representación. Imagínese que el día de hoy a usted le avisan que hay un ladrón muy reconocido que se mete a las casas a robar. Y a usted le dicen: mire, la policía lo llama y le dice: vea, hoy es el día donde va a entrar tal ladrón a su casa. Yo quiero llevarlo a una analogía en este momento y le quisiera preguntar: ¿usted cómo se prepararía? ¿Usted qué haría en esa situación cuando usted recibe esta llamada y le dicen: hoy es el día donde el ladrón dijo que se iba a meter a su casa? ¿Cómo se prepararía usted? ¿Verdad que usted o si yo llego a recibir una noticia de esta, Dios nos guarde de esto, nosotros llamaríamos quizás a un grupo de seguridad privada y ese día tendríamos nuestra casa cercada dentro y fuera, ¿cierto? O de pronto usted llamaría a sus primos, a sus sobrinos, amigos, así hombres musculosos, muy fuertes, armados, de pronto unos con palos, no sé si con armas, no sé qué, otro tipo. Usted estaría buscando la manera de salvaguardar la integridad de su casa, su familia, ¿cierto? Usted y yo haríamos lo que es necesario para guardarnos. Eso es lo que haríamos, ¿cierto? Pero hay algo que prevalecería en razón o en función de la seguridad de nuestra casa. Y es que usted y yo mantendríamos despiertos. Yo creo que esa noche no dormiríamos.
Esa noche montaríamos guardia. Esa noche nosotros estaríamos haciendo muchas actividades, quizás las luces prendidas para que el delincuente no encuentre la manera para poder hacer sus fechorías. El estar velando es aquí clave y es importante, porque el Señor, y representando esto a la parábola de cómo nosotros, de la parábola de las 10 vírgenes, entonces podemos inferir que nosotros nos estaríamos preparando porque estamos muy pendientes de la situación o el acontecimiento o lo que vaya a ocurrir. Pensando un poco en esto, ¿sabe qué es lo mismo? Lo que Jesús espera que usted y yo tengamos es que nosotros comencemos a tener por lo menos definido en nuestras vidas unos momentos. Y a la pregunta de ¿qué espera Jesús de mi vida después de recibir esta palabra? Jesús lo que espera son 3 cosas. Y lo que vemos en esta palabra respecto a la venida del Señor, número 1, lo que Jesús está esperando de usted y de mí es que nos mantengamos despiertos. Es algo tan sencillo pero tan difícil a la vez. El mantener despierto es que el reino de los cielos será semejante a estas 10 vírgenes, donde 5 eran insensatas o eran imprudentes y otras 5 eran mujeres prudentes, mujeres que se habían mantenido velando toda la noche y tratando de esperando al esposo. Velad pues, cuando la palabra dice velad pues, es un estado activo y no pasivo de las personas. Velad pues es que es un deber general de los cristianos y de los hijos de Dios en mantener una postura y una actitud correcta en torno a nuestras vidas. Velad pues es no estar, la antítesis de velad es estar dormido. Y Efesios capítulo 5 versículo 14 dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. El dormir aquí hace referencia a una somnolencia espiritual, a una somnolencia donde parece ser que el mundo está hoy adormecido respecto a su fe proyectada, respecto a su vida cristiana. Parece ser que el mundo entero está tiene un letargo, un adormecimiento respecto a las cosas que son del Señor. Por eso comencé diciéndole acerca de la piedra. ¿Sabe? A mí nadie en la casa cuando yo era pequeño me enseñó acerca de la segunda venida de Jesús. Por eso para mí esa piedra no representaba mucho. Por eso el leer ese letrero Jesús viene otra vez era una frase más. Pero en mi espíritu, en mi mente, nunca había escuchado ni a mis abuelos, ni a mis padres, ni a mis tíos respecto de la segunda venida del Señor. Y si lo hubiesen hecho o si lo hubiese escuchado o en las clases de religión o en la misa, no había en mi corazón un énfasis respecto a esa necesidad, porque no planeaba mi futuro, porque no visualizaba que mi Señor vendría una vez más. Un muchacho de 15 años parece ser que no piensa en este tipo de cosas cuando para él esto no es relevante. Piensa en otras cosas, pero la segunda venida de Cristo es muy relevante. Y el Señor lo que quiere para este momento es que tú y yo nos mantengamos despiertos. No podemos ser una iglesia indiferente. No podemos ser una iglesia donde vemos las situaciones del mundo
donde necesita una cobertura, un amor de parte del Señor, y seamos indiferentes a la necesidad del prójimo. No lo podemos ser. Las vírgenes eran iguales, eran 10 vírgenes. Las vírgenes quizás se vestían igual, ¿sí? Las vírgenes tenían 10 lámparas. Y así pasa de pronto en la iglesia, ¿no? En la iglesia podemos encontrar muchas personas que todos son iguales, personas que lo que buscan, cuando los vemos levantar las manos, decimos tan lindas las personas levantando sus manos. Vemos que todas las personas son comunes, son iguales. Vemos que hay personas que predican y que enseñan la palabra del Señor. Pero, ¿sabe algo? Descubrí que en el caso de las 10 vírgenes, 5 eran diferentes. ¿Y sabe lo que marca la diferencia en medio de la unidad, en medio de lo que es común? El corazón de estas vírgenes. El corazón de estas vírgenes estaba realmente pegado al Señor. La Biblia también nos dice en episodios, en otras parábolas, por ejemplo, la parábola de los 2 cimientos. Las 2 casas son iguales. Lo único que la diferencia es que una casa está con unos cimientos construida en la roca y los otros cimientos construidos sobre la arena, pero las 2 casas son iguales. La Biblia también nos habla del trigo y la cizaña. Dice la Biblia, y Dios utilizando esta parábola dice: no saquen la cizaña, no corten la cizaña, porque en el tiempo de la siega, la cizaña y el trigo se parecen mucho. Son iguales, pero cuando ya llegue el momento y se corte, allí nos vamos a identificar que las que no tienen fruto son las que serán arrojadas al lugar de fuego, dice la Biblia. Pero las que tienen fruto, las ramas del trigo, esas sí serán las que podremos colocar toda nuestra atención en ellas. Entonces, el trigo y la cizaña, los 2 cimientos, son parábolas muy parecidas. Las 10 vírgenes, 5 insensatas, 5 prudentes, son muy parecidas, pero lo que marca la diferencia aquí es el corazón realmente de las 5 vírgenes. 5 que pensaron en la inmediatez de esta vida. 5 vírgenes que pensaron o hacían representación de lo situacional de esta vida, de estar pensando en el momento. Tengo aceite para el momento, entonces no necesito nada más. De estar pensando, y así podemos pensar nosotros en este tiempo, en lo inmediato, en lo cotidiano. Hoy los muchachos, usted les pregunta respecto de su futuro y muchos de los muchachos no identifican. Es más, no saben si llegarán al futuro, porque ni siquiera lo piensan, porque no piensan hacia su futuro. Y es que no nos enseñaron pensar hacia nuestro futuro. No nos enseñaron, sino que lo inmediatez, lo cortoplacista de esta vida es lo que hacemos, lo que va saliendo. Llevamos una vida mal planeada y no planeamos ni siquiera nuestro futuro. No lo hacemos. Como estas 10 vírgenes, 5 de ellas sí pudieron planear su futuro. Tomaron el aceite que había en la lámpara y otra medida más de aceite por si se acababa el aceite. En este momento o en este tiempo que nosotros estamos viviendo es poder adentrarnos al corazón de Dios, es poder mantenernos despiertos, y la manera para poder mantenernos despiertos es sobrenatural y es por medio del segundo punto. Entonces, si lo primero que Dios quiere en este día es que yo hoy me mantenga despierto, que planee mi futuro espiritual, que piense en su segunda venida, que anhele su segunda venida, lo segundo que Dios quiere es que mantengas la reserva del aceite. Escuchaste muy bien, mantener la reserva del aceite. El aceite es el Espíritu Santo de Dios. El aceite en la Biblia, cuando lo escuchamos, representa realmente al Espíritu de Dios. Mire lo que dice Éxodo capítulo 27, versículo 20. Dice:
y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. El templo de Dios necesitaba estar iluminado. Y eran unas teas, eran unas lámparas que trabajaban con aceite. Pero Dios les dice, deben traer aceite puro de olivas machacadas. Ese proceso de machacar las olivas era trillar las olivas, era pisar las olivas en un lagar que se tenía. Y ese trillar, esa fricción lo que generaba era que soltara un aceite, y ese aceite puro era el que utilizaban en el templo del Señor. Esto lo que representa es que había luz en el templo. En este tiempo, en el Nuevo Testamento, Jesús nos comparó como si usted y yo fuéramos la luz de este mundo. Este mundo donde parece tan inhóspito, difícil, situacional, cortoplacista, este mundo donde las situaciones cada vez más se ponen más tensas, el Señor aún sigue pensando que usted y yo somos la luz de este mundo. Pero para que seamos luz, podemos utilizar esta palabra. Lo que estamos viendo en este momento es muy evidente que no es por nuestra propia fuerza, por nuestro buen juicio o buen comportamiento, jamás podríamos mostrarle la luz de Cristo a una nación, a un mundo que hoy nos necesita. Esto es una obra del Espíritu de Dios. Por eso, aquellas vírgenes no solamente se les atribuye a que hubiesen planeado para su futuro, porque en este momento de nuestras vidas, lo que entonces nos damos cuenta es que el mantener despiertos lo podemos hacer por la obra del Espíritu Santo, la obra del Espíritu de Dios. Y para que haya en este tiempo o en este momento que esa obra del Espíritu de Dios se pueda regenerar, se pueda hacer viva, activa en nosotros, tendrán que pasar situaciones que pueden ser como machacar la oliva para que se pueda extraer un buen aceite. Tenemos que doblegar nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa, lo que a veces nos gusta, lo que a esta carne le encanta. El pecado nos gusta. La Biblia dice que el pecado es como si fuera un bocado de pan. Un bocado de pan que mientras se come en lo oculto es sabroso, dice la Biblia. Enseña diciendo que el pecado es así al principio, pero al final trae unas consecuencias irreparables en mi vida y en nuestras vidas. Por eso el Señor hoy abre una puerta. Hoy abre por medio de su palabra, diciéndonos, ¿saben? Necesitamos una reserva de aceite. Pero esa reserva solamente la puede dar el Espíritu de Dios. De allí que no se apague nuestro aceite. Depende de nuestras decisiones. Si somos guiados por el Espíritu de Dios. Si usted y yo seguimos al Señor, estamos pensando en su futuro. Si usted y yo buscamos al Señor hoy con intensidad y su Espíritu Santo, estamos pensando en que mantenemos una reserva de aceite. Una vez habían unos discípulos que seguían a Jesús. Y los discípulos escucharon una palabra que para ellos era muy fuerte. Y dice, ellos y sus discípulos más cercanos, uno de sus discípulos pensaron, hey, dura es esta palabra la que Jesús nos enseñó. Qué palabra tan fuerte. Es más, si usted lee esta parábola de las 10 vírgenes con una intención, con enfocarse realmente en lo que aquí está diciendo, esta palabra es una palabra fuerte. Esta palabra no es una palabra muy diluida, no es una palabra
donde, digamos, podemos ver el gran amor del... Claro, podemos ver el gran amor del Señor, pero también vemos la justicia de un Dios que cerrará la puerta. Y eso nos coloca a pensar que habrán personas que se quedarán. Y entonces hubo unos discípulos que se alejaron por escuchar la palabra del Señor. Y entonces Jesús, sabiendo esto, le pregunta a sus discípulos: ¿ustedes también se quieren ir como ellos? Me encanta Pedro. A Pedro le hemos dado a veces en nuestras prédicas tanta leña, Pedro, ¿cómo negaste al Señor? Pedro, pero me encanta la personalidad de Pedro. Pedro era una persona que sabía. Pedro era una persona que era directa. Con Pedro se sabía para dónde iba Jesús. O sea, Jesús, el simple hecho de ver a un hombre que necesitaba ser formado claramente en su carácter, Jesús sabía que lo que Pedro hacía, lo hacía de verdad, no era para nada falso. Y entonces Pedro se levanta y le dice: Señor, si no estamos contigo, le dice Pedro, no sabemos para dónde vamos. Pedro se levanta y le dice al Señor: Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién iremos? ¿A quién irá usted si solamente el Señor tiene palabras de vida eterna en cuanto a nuestras vidas? El tercer punto de esta enseñanza del día de hoy es que Jesús quiere que usted y yo estemos despiertos. Jesús quiere que usted y yo mantengamos una reserva de aceite. Pero el tercer punto es sencillo. Mantente expectante por el esposo. Aquella piedra, muchos años atrás, me colocan hoy a pensar que es una frase o una palabra profética. Jesús viene pronto. Jesús mismo lo dijo: vengo en breve, en el Apocalipsis. Jesús mismo lo enseñó: vengo en breve. Y lo que hoy quiero resaltar en este momento y en este tiempo es que usted y yo podamos mantenernos expectantes por el esposo. La venida del Señor está hoy más cerca. Hace 8 días estuvimos hablando de las señales de su venida, pero que no nos concentráramos tanto en las señales. La venida del Señor hoy está muy latente, está muy cerca, más cerca que cuando el Señor comenzó a hablar respecto de ella. Vivir como si mañana fuera el día de su venida, como si hoy fuera el día de su venida, es lo que el Señor espera de nosotros. Cultivar nuestras relaciones, amar al Señor más que a nadie en este mundo. Nos costará, claro. Nos costará más que amar. Alguien diría: tengo tantas riquezas. Pues el Señor quiere que ames al Señor más que sus riquezas. De pronto una mujer o un hombre aquí diría: yo amo tanto a mi esposa, amo tanto a mi familia. Pues el Señor quiere que incluso más que tu familia le ames a Él, que estés expectante, amoroso. Alguien podría decir: bueno, yo necesito espacios con el Señor. Yo necesito espacios que nos inviten. Estar expectantes es mantener espacios con nuestro Dios. Mantener expectantes es llamar su atención. Mantener expectante es que vivimos planeando nuestro futuro espiritual.
Desde hoy decidimos decir no a las situaciones que me apartan al Señor. Mantener expectantes entonces involucra en nosotros en poder realizar acciones que nos llevan a confiar más y más en el Señor. Un día yo recuerdo que con unos amigos que son muy queridos, estábamos queriendo agradar al Señor. Ellos vivían cerca al río donde le digo. Y nos inventamos un ayuno en el río. Nos inventamos el ir a un ayuno en aquel río. Y fue tan especial. Fue tan especial porque en ese momento pues uno espera diversión, espera en el río comida, espera en el río tantas cosas, pero fue un momento muy especial, muy, muy específico. Y tuvimos un tiempo de adoración, tuvimos un tiempo de alabar al Señor, de orar aparte, de irnos a los extremos y poder arrodillarnos y poder estar con el Señor y poder invitarlo al Señor. Estar expectante es que tú invites al Señor al parque. Estar expectante es que tú le digas al Señor: Señor, vamos al colegio. Estar expectante es decirle al Señor: Señor, tu venida está cerca. Al final de estos versículos dice la Biblia: después vinieron las otras vírgenes y le dijeron: Señor, ábrenos. Y él respondiendo les dijo: de cierto les digo que no las conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esto es quizás lo más doloroso de esta parábola. Lo más doloroso de esta enseñanza es que habrán unas personas que se quedarán. La Biblia dice que el infierno fue creado para Satanás y sus ángeles caídos. Esto dice la Escritura. Y aquel lugar de tormento, hay unas descripciones físicas de cómo será. Dice la Biblia que será un lugar de tormento, que será un lugar donde el fuego será consumiendo continuamente la carne y la vida de las personas, que será un lugar donde, dice la Biblia, lo representa, donde el gusano nunca muere, donde se mantendrá un continuo dolor y dolor. Quizás lo más parecido a esto son personas que han tenido enfermedades terminales y que esas enfermedades terminales todos los días están golpeando la vida de las personas y las están haciendo vulnerables a su dolor, la salud. No pasa nada, no se evidencia una sanidad en ellas. Pero hay un momento que cuando se muere, pues deja de tener ese dolor físicamente aquí en la tierra. Después esa persona, el Señor decidirá si esa persona confió en el Señor o no. El infierno es un lugar de tormento, dice la Escritura. Pero lo peor que puede haber en el infierno no es ni siquiera sus demonios y el lugar que está destinado para Satanás. Siempre lo he dicho. Lo peor que puede existir y que le puede pasar a un ser humano de ir al infierno es que Jesús no estará allá. Es que el Padre no estará allá. Es que el Espíritu de Dios no estará allá. Eso será lo peor que puede pasar. Estas vírgenes insensatas se perdieron después de haber caminado con el esposo, después de haber vivido con el esposo. Se perdieron su mayor oportunidad de haber conocido al esposo. Dice la Biblia que se cerró la puerta. Y se cerrará la puerta porque no somos lo suficientemente buenos como a veces pensamos. Pero
hoy hay una necesidad para que tú y yo vengamos al Señor y le digamos: Señor, aquí están nuestras vidas. Repensar en nuestro futuro, planear en nuestro futuro, tener el aceite necesario para nuestras vidas, para que tú y yo podamos mantenernos expectantes al Señor. Esta es la enseñanza que Dios colocaba en mi corazón, que hoy quizás no se predica mucho respecto de la segunda venida, pero que se hace muy necesario y que se hace relevante en este tiempo. Que Dios te bendiga, que Dios te dé con la presencia del Espíritu Santo, te mantenga velando a la puerta, velando al llamado del esposo. Un día el Señor llamará y no sé si seremos arrebatados en las nubes juntamente con Él, como dice su palabra, o puede ser que mañana ya no estemos aquí en la tierra, pero que si estamos o que esperamos esa segunda venida del Señor, el Señor llamará y se convertirá en real todo lo que ha dicho para ti. Que Dios te bendiga, iglesia. Les amamos profundamente. Bendigo su semana. Esta semana sea una semana de bendición y sea un tiempo donde estemos expectantes a esa venida de nuestro amado. Que Dios les bendiga. Nos vemos el miércoles en Sentados a la Mesa y el próximo domingo en la Vid Kids y en este espacio que hemos denominado Culto en Casa. Chao, iglesia. Les amamos.